Esto no fue solo una contestación a la pregunta de Juan, era además otro llamamiento amoroso a Judas. El bocado era un trozo de pan sin levadura, tomado de la torta preparada para la comida. Durante el tiempo de la Pascua, se ponía sobre la mesa un plato con hierbas amargas, vinagre, sal, dátiles, higos y pasas. Dichos ingredientes se amasaban haciendo una pasta con un poco de agua que resultaba en una especie de salsa. El anfitrión mojaba un trozo de pan en la salsa y se lo daba al invitado de honor. Jesús, en un gesto de amor hacia Judas, mojó el bocado y se lo ofreció a Judas, como si éste fuese el invitado de honor. Jesús ya había lavado los pies de Judas, ahora le trataba como a un amigo homenajeado. Esto debería haber quebrantado el corazón de Judas, pero no lo hizo. Su corazón era como el diamante. Su decisión final ya estaba tomada. Juan 13:27 muestra la naturaleza siniestra del rechazo final de Judas. Después del bocado, Satanás entró en él. Hay una eternidad en ese versículo. Judas había sido seducido por Satanás. Había estado coqueteando con Satanás mientras simulaba seguir a Cristo. Y ahora entró en su corazón y tomó el control total. En ese horrible momento, la perversa voluntad de Judas resistió la oferta final del amor de Jesús. El día de salvación había terminado para él. Condenado eternamente al infierno por su propia elección. Su sentencia estaba dictada. Jesús había terminado con Judas. Todo lo que quería ahora era que saliera de la habitación. Entonces le dijo Jesús: lo que estás haciendo, hazlo pronto. Juan 13:27. Judas se afirmó en su incredulidad y Jesús ya no tenía más que decirle. El traidor era un intruso en el momento de intimidad de Jesús con sus discípulos. La Biblia dice: ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Ninguno de ellos, con la posible excepción de Pedro y Juan, sabían aún que Judas sería el traidor. Su testimonio era tan convincente, su hipocresía tan sutil, que ninguno de ellos se había dado cuenta de que fuera capaz de una traición, pero estaba poseído por el mismo Satanás. Qué falsas pueden ser las apariencias, qué engañosa es la profesión de fe de una persona carnal. Cuando Judas salió ya era de noche. Era también el principio de la noche eterna de su alma. Judas, quien tenía a su alcance los secretos de los más grandes beneficios espirituales ofrecidos a cualquier hombre, había desperdiciado tan maravillosa oportunidad para satisfacer su injusta pasión. ¿Por qué? Porque su fe nunca fue auténtica. Al principio había respondido positivamente a Cristo, pero nunca de todo corazón. Su vida, vivida a la luz, sin sombras de la presencia de Jesús, terminó en la noche de la desesperación. Esa posibilidad aterradora existe para todo aquel que acude a Cristo sin un corazón dedicado y obediente por completo.
Resulta una ironía amarga que el contacto final de Judas con Jesús fuera un beso. Era el beso de la muerte, pero no para Jesús, sino para Judas. Ocurrió más tarde, esa misma noche, en el jardín de Getsemaní, donde el Salvador fue a orar. El beso fue una señal convenida con la que Judas se había comprometido a identificar a Jesús. Los besos formaban parte de la cultura del tiempo de Jesús. Los esclavos besaban los pies de sus amos. Los que buscaban la misericordia de un monarca disgustado le besaban los pies en demanda de perdón. Una muestra de gran reverencia consistía en besar el borde de las vestiduras. Como señal de respeto, los estudiantes besaban la mano de sus maestros. Pero un abrazo y un beso en la mejilla eran signo de afecto, tierno amor e intimidad. Un gesto así estaba reservado a los amigos más íntimos. El beso de Judas fue un acto ruin. Podía haber besado la mano de Jesús o el borde de su túnica, pero prefirió fingir afecto por Cristo. De esta manera, no solo dio la señal a los conspiradores, sino que convirtió su acción en algo de lo más repugnante. Tal vez creía que aún podía engañar a Cristo y a los discípulos. Pero en Lucas 22:48 encontramos estas palabras de Jesús: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ni siquiera estas palabras pudieron detener a este hombre degradado. Marcos 14:45 cuenta que Judas solo dijo Rabí y le besó. El Señor tuvo que soportar aquel beso despreciable. Su respuesta final que encontramos en Mateo 26:50 fue: amigo, haz lo que viniste a hacer. La palabra traducida amigo es etairos, que significa literalmente camarada o compañero. Jesús no le estaba llamando amigo a estas alturas. Amigo es un nombre que él reserva para quienes le obedecen. Estas palabras fueron las palabras de despedida de Jesús al hijo de perdición. A Judas le deben seguir sonando estas palabras en los oídos y lo harán por toda la eternidad. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Mateo 22:48 y Mateo 26:50. Haz lo que viniste a hacer. El comportamiento del resto de los discípulos provoca la pregunta de qué diferencia había entre ellos y Judas. Mateo 26:56 dice: todos los discípulos le abandonaron y oyeron. Jesús había predicho esto cuando dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Mateo 26:31. Ellos se alejaron de Jesús. Pedro incluso negó a Cristo 3 veces y lo selló con maldiciones. ¿En qué se diferenciaba aquel acto al de la traición de Judas? En una cosa: los motivos eran diferentes. Los discípulos huyeron por miedo y bajo la presión del momento. La traición de Judas fue un acto calculado. Los discípulos fracasaron ante una gran prueba. El acto de traición de Judas fue algo buscado, la respuesta de un corazón ambicioso. Los discípulos se arrepintieron posteriormente de sus pecados y aceptaron con humildad el perdón de Jesús. Judas estaba firme en su incredulidad.
y en su odio. Incluso lo confirmó con un acto de suicidio. La negación de los discípulos fue un lapso dentro de un comportamiento normalmente fiel. El pecado de Judas manifestaba un alma totalmente depravada. La señal de un verdadero discípulo no es que nunca peque, sino más bien que cuando peca acude al Señor para recibir el perdón y ser limpio. La señal de un verdadero discípulo nunca lleva toda una vida de estilo en el pecado. Es decir, su vida no está siempre, todos los días, durante muchos años, envuelto en el pecado y la incredulidad. A diferencia del discípulo falso, el discípulo verdadero nunca se alejará por completo. Tal vez pudiera caer ocasionalmente en el pecado, pero finalmente volverá de nuevo al Maestro. Cuando Cristo le salga al encuentro, volverá a la vida de servicio al Salvador. Judas es una ilustración de un falso discipulado. Notemos cuidadosamente las características de su hipocresía. Primero, amó las ganancias temporales más que las riquezas eternas. Deseaba la gloria, quería el éxito, ambicionaba tesoros terrenales. Tal vez se sintió decepcionado de que Jesús no cumpliera lo que él esperaba del Mesías. Puede ser que tuviera puesta la mirada en un puesto importante en el reino terrenal de Cristo. Es típico de falsos maestros, falsos pastores y falsos discípulos que suban a bordo con Jesús para obtener lo que desea, pero cuando en lugar de darles, les exige, se dan la vuelta y se alejan. Estas personas demuestran que nunca tuvieron una fe auténtica. Son como semilla arrojada sobre un suelo pedregoso. Crecen bien durante un tiempo corto, pero cuando sale el sol, se marchita y muere. Siguen a Cristo una temporada, pero si llega el caso, le venden por deseos egoístas, dinero, prestigio o poder. Segundo, Judas estaba marcado por el engaño. La fe que mostraba solo era una máscara. Los falsos discípulos son maestros de la decepción sutil, aficionados a engañar a otros. Simulan amar al Señor, pero sus besos son los besos de la traición. Finalmente, Judas y todos los discípulos falsos están por lo que reciben. Se sienten satisfechos con una conciencia tranquila, paz mental, buena reputación o autosatisfacción espiritual. Algunos confiesan a Cristo porque es bueno para los negocios o porque creen que Él puede confiar en Cristo para darles salud, riqueza y prosperidad. Pero venderían al Salvador como vendió Esaú su primogenitura por un plato de lentejas. Como Judas, aman el mundo y las tinieblas. Su fe es una fe a medias. Se transforma inevitablemente en dura incredulidad. Me temo que hay multitudes como Judas en la iglesia contemporánea. Son amigables con Jesús, parecen discípulos y hablan como tales, pero no se han entregado a Cristo y son, por lo tanto, capaces de cualquier clase de traición. Un discípulo auténtico, por otra parte, puede fallarle a Cristo, pero nunca se volverá contra Él. Un verdadero cristiano
puede sentir temor de manifestar a Cristo temporalmente, pero nunca le venderá. Los verdaderos discípulos tendrán vacilaciones, pero si caen en pecado, buscarán la limpieza y no se revolcarán en el fango. Su fe no es frágil ni temporal, es una dedicación dinámica y poderosa y creciente al Salvador.